esos micrófonos para irnos con mucha fuerza la información en lo que llega a nuestro enlace que tendremos con el presidente López Obrador, con el presidente, no, ¿qué voy a decir? Con el presidente que estaba viendo ahorita la mañanera que le vamos a presentar con el querido Vicente Serrano y con Ceci Vega, que me dice que ya es viernes y que con mucho gusto en un ratito sale para saludarnos. Así que bueno, ahí la vamos a estar esperando, Ceci. Mientras tanto, le pido al equipo que por favor nos grabe para compartirle la siguiente información. Mire, a veces este tipo de circunstancias resultan, pues, propositivas para todos los mexicanos, debido a lo muy negativas que han sido ciertas entidades para nuestro presente. No es un secreto que Televisa, en lugar de ser una máquina de sueños, como ellos siempre han dicho, es pues una máquina de mierda, una empresa que se ha dedicado a proporcionarnos contenidos basura durante un largo tiempo, contenidos que muchas veces nos mantuvieron en la ignorancia absoluta y que no aportaban de ninguna forma a la realidad de México. Además de que sirvieron para mantenernos en el conformismo y para engañarnos muchas veces con sus contenidos pseudonoticiosos. Hace ya algunos años, algunas décadas, si no me equivoco, a principios de los 90, quien fuera el Tigre Azcárraga, porque ya murió, el papá de Emilio Azcárraga Allín, salió a una reunión que tuvo con sus empleados a decir abiertamente, y fue citado después en muchos medios de comunicación, que él era un soldado del PRI y que así era el Televisa, un soldado del PRI. Y que él no hacía televisión más que para jodidos, no para gente inteligente, no para gente que buscaba cultura. Él decía eso, ¿no? Hago televisión para jodidos. Y efectivamente, una y otra vez hemos visto los lazos que tiene esa horrenda empresa, Televisa, con el poder, con personajes de la política. Tal vez una de las circunstancias más infames en las que ha incurrido esa máquina de mierda llamada Televisa fue imponer en el poder a alguien como Enrique Peña Nieto. Alguien con quien pues comenzaron a hacer negocios desde que este señor era gobernador del Estado de México. Hubo una cantidad impresionante de circunstancias muy cuestionables en cuanto a contratos para filmaciones y publicidad oficial desde el gobierno del Estado de México, mismo que incluso fue denunciado en medios extranjeros como The Telegraph en su momento. La infamia absoluta. Casaron a este señor también muy escaso, muy limitado, muy ignorante, pero al mismo tiempo plagado de irregularidades. Lo casaron con una de sus principales actrices, con la actriz que protagonizaba en aquel entonces la telenovela que aparentemente les ha dado más rating y más ganancias en la historia de Televisa. Y por supuesto que nos referimos a Angélica Rivera, mejor conocida como La Gaviota. Después de que el señor Peña Nieto quedara viudo, pasó algún tiempo, empezó a cortejar a esta señora, Angélica Rivera, a quien pues divorciaron de quien era su esposo en aquel entonces, y en una fastuosísima boda televisada, miren lo que son las cosas, ahí en el Estado de México, en la Catedral de Toluca, lo casan a él, ¿no? Con esta señora, todo lo televisan y le hacen creer a la gente pues que se trata de la boda de la realeza mexicana que no existe, ¿no? De un cuento de hadas, de telenovelas. Muchas veces, y pues desafortunadamente mucha gente sí se fue con la finta. Mucha gente sí se fue con la finta y votaron por este señor por su guapura, porque su esposa era La Gaviota. Y todo esto al amparo de Televisa. Todo esto fue ocasionado por Televisa. Usted me dirá qué es lo que opina del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero para muchos expertos, de acuerdo a la cantidad exorbitante de irregularidades y corruptelas que ocurrieron en el mismo, ha sido de los peores y más devastadores en la historia de México. El gobierno de Enrique Peña Nieto. El sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquí en Sin Censura incluso le hemos llamado el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Mire, son tantos las situaciones irregulares que ocurrieron en ese sexenio que nos llevarían varios programas, enumerarlas todas, varios libros incluso.
Aquí en Sin Censura casi diariamente nos llegaba un cable con una circunstancia irregular que no se publicaba obviamente en los medios corporativos como el mismo Televisa. Pero insisto, esta es una de tantas en las que incurrió Televisa, una de tantas circunstancias en las que nos propagó la ignorancia, el conformismo, pues como medida también de control. Tampoco es un secreto que el papá del Tigre Azcárraga, el grande de los Azcárraga, vio en la televisión y el fútbol una gran oportunidad de negocio, misma de la que se aprovecharon también las esferas del poder. Antes en México, antes de que llegara Televisa a México y la televisión a México, era, me atrevo a decir, más popular el béisbol. Y esto lo podemos ver en nuestras costas o en varios sitios del norte de nuestro país. Mucho más popular el béisbol que otros deportes, debido obviamente a la influencia que tienen los Estados Unidos en México, ¿no? Eso es una realidad. El papá de los Azcárraga, el padre este infame, era propietario de la W, de la radio, y vio en la televisión una gran oportunidad si se combinaba con el fútbol, porque efectivamente para jugar fútbol no se necesita lo mismo que se ocupa, por ejemplo, con el fútbol americano, el béisbol. Para el béisbol se necesita manopla, se necesita obviamente tener un suspensorio con la concha porque no vaya a ser la de malas, se necesita un bat de béisbol, se necesitan cascos para cuando uno está bateando, hay una manopla especial para el catcher, ¿no? Imagínense. Para el fútbol no, para el fútbol incluso no puede hacer bolita una toalla, ponerle cinta ahí alrededor y eso puede funcionar como una pelota con la que cualquiera puede jugar. Este señor fue el que crea estadios en México y pues esa es otra forma también, ¿no? de embrutecernos mediante partidos que nunca condujeron a nada. Una liga que hoy está pues en la calle de la amargura, ¿no? ¿Para qué? No voy a decir específicamente un partido o un equipo en específico. A mí me gusta mucho el fútbol, no me malentienda, mi equipo es de segunda división, mira, hasta traigo los colores de mi equipo, el del Irapuato en este momento, pero una cosa, otra cosa, ¿no? De que utilizaban al fútbol como medida de control para embrutecernos y mantenernos en el conformismo, pues esa sí fue la realidad, no lo pueden negar. Y es por eso que este tipo de circunstancias como la que le voy a compartir, hasta cierto punto resultan propositivas para todos nosotros, en mi opinión. Fíjese que en la revista electrónica, sin embargo, MX, Guadalupe Fuentes López publica un reportaje en el que habla del declive de Televisa. Dice, la joya Azcárraga, dominante 60 años, vive su peor ciclo financiero y de contenidos. Le voy a compartir, le digo, este reportaje que publica Guadalupe Fuentes López ahí en Sin embargo MX. Dice, Televisa, el mayor productor de contenidos audiovisuales de habla hispana a nivel mundial, que durante 60 años decidió qué veían los mexicanos, lleva años sorteando una crisis en su modelo de negocios debido a la competencia en televisión de paga y la llegada del streaming, lo cual ha resultado en la caída de sus acciones, que en este 2023 han perdido el 40% de su valor, llegando hasta los 9.95 pesos cada una. Su más reciente apuesta fue el reality show La Casa de los Famosos México, el cual logró convertirse en un fenómeno mediático por tener entre los participantes a la influencer Wendy Guevara, quien tiene más de 6 millones de seguidores en las redes sociales y se coronó como la ganadora del domingo 13 de agosto durante la gala final que fue vista por 21 millones de personas. Pero fíjese, déjeme hacer aquí el paréntesis. Televisa le está entrando con mucha fuerza a las redes sociales y también Azteca, etcétera, porque pues en el futuro, obviamente. Usted a lo mejor no lo sabe, pero en esta fusión que se dio acá en los Estados Unidos de Televisa y Univision, que ya son lo mismo acá en Estados Unidos, participó como accionista Google, que es propietario de YouTube, ¿no? Usted no me va a dejar mentir. Está viendo Sin Censura y de pronto interrumpe la transmisión para ponerle un comercial de Televisa, para que usted vaya a ver a Televisa o a Univision. Dígame que no es cierto. O bueno, también nos meten comerciales de los panistas, de Trump, ¿no? Cada cosa ahí en YouTube. Y cómo nos detienen nuestros contenidos. Además, si de pronto nosotros aquí en Sin Censura sacamos una investigación que es nuestra completamente y que después es citada por otros medios de comunicación, y usted busca la investigación en el buscador de aquí arribita de YouTube,
de inmediato la primera que le va a arrojar es o Univisión o Televisa, N+, ¿no? Porque pues en esas andan buscándole a ver cómo sacan todo esto. Y ese fenómeno mediático de la Casa de los Babosos, que es como lo conocemos aquí en Sin Censura, se aprovechó precisamente de las redes sociales y de la señora Wendy, a quien nosotros respetamos mucho y admiramos. Me cae muy bien Wendy, no me malentienda, me cae muy, muy bien y espero que algún día nos pueda dar una entrevista aquí a Sin Censura, nos gustaría muchísimo, sería muy interesante poder platicar con ella. Pero le decía, imagínese, efectivamente se colgaron, obviamente, de los más de 6 millones de seguidores que tiene Wendy, y así le seguirán haciendo, así le seguirán, ¿no? Continúa esta nota, sin embargo, dice, no obstante, este rating logrado en la primera edición de la Casa de los Famosos México, que le dio un segundo aire a su televisión abierta, no le alcanzó para mejorar sus números en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta empresa ha sido transformarse, ha tenido alianzas importantes, pero la única parte que no ha podido comprender es que dentro de estas redes va el contenido. Y así como durante muchas décadas solo tuvimos un contenido made in Televisa, ahora tenemos un contenido global, relevante y de calidad e incluso abundante. Ahora podemos discriminar y paradójicamente Televisa entra en ese costal de lo que los usuarios ya no queremos ver ni escuchar, porque ya lo tuvimos durante 60 años, dijo en entrevista vía Zoom con Jorge Enrique Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI. Y sí es cierto, ¿no? Mire, están tan quemados en Televisa que han intentado cambiarse de nombre, de tipografía, estos horrendos noticiarios que tienen ahí en Foro TV y etcétera, estas mesas sumamente flatulentas en las que vemos a los mismos de siempre diciendo las mismas estupideces de siempre. Tuvieron un cambio inherente en todas las cosas y dejaron de llamarse Televisa para convertirse ahora en N+, pero siguen siendo la misma mierda, ¿no? En aquella tragedia de hace más de un año en San Antonio, Texas, la tragedia en la que perdieron la vida decenas de inmigrantes dentro de una caja de un tráiler. Recuerdo cómo es que en el chacaleo, mientras cubríamos el hecho y cubríamos a los cónsules, al departamento de policía, a los bomberos en sus declaraciones, veía yo un micrófono que traía una N con un más, ¿no? Y yo no lo ubicaba porque decía, pues, ¿esto de qué es? ¿De qué va? Por lo que le pregunté a muchos compañeros, colegas ahí que estaban en el chacaleo, oye, ¿y este del N+, qué es eso? Pues, ¿qué no sabes, no? Es Televisa, ¿a poco? Sí, y mucha gente se va con la finta, ¿no? Piensan, esta es una nueva agencia que es independiente, ¿no? De noticias, no. Son noticias de noticieros Televisa, ¿no? Son la misma mierda de siempre. Intentan hacer un cambio de nombre, pues precisamente por lo quemados que están, porque la gente ya no los quiere ver, no los quiere tener jamás ser cercanos. Dice esta nota de Guadalupe Fuentes López, sin embargo, los datos históricos de Grupo Televisa SAB Unit revelan que del 2 de enero al 11 de octubre de este 2023, el valor máximo de cada acción fue de 24.64 pesos, por debajo de su máximo histórico de 122.93 pesos alcanzado en mayo de 2015, mientras que el mínimo ha sido de 9.95 pesos, como se muestra en la siguiente. Bueno, ahí le ponen una tabla a uno, ¿no? Pero a ver, fíjese en lo que le estoy contando. Esto que plantea Guadalupe Fuentes López, fíjese. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Televisa alcanzó un favoritismo y un apoyo de la gente, el que se reflejó en un precio de cada acción a 122 pesos con 93 centavos. ¿Hoy sabe cuánto cuesta esa acción? Ya me da mucho gusto que esa sea la realidad. Menos de 10 pesos. Menos de 10 pesos. Dice, los títulos de la compañía propiedad de Emilio Azcárraga Gin han sufrido pérdidas mensuales de doble dígito y en septiembre finalizaron con una baja de 40.24%. Sus dos últimos reportes trimestrales enviados a la Bolsa Mexicana de Valores también muestran pérdidas. Por ejemplo, en el segundo trimestre Grupo Televisa reportó que sus ganancias netas fueron de 172.5 millones de pesos, es decir, 172.5 millones de pesos, una caída de 94.7% respecto a los 3.289 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2022. Y mire,
ya con esto voy a buscar y hacer nuestro enlace hasta la Ciudad de México y con esto quiero cerrar. Pero yo quiero comentarle que si estas cadenas desafortunadamente se mantienen a flote, se mantienen vivas, y lo digo con mucho respeto, por supuesto, para el presidente López Obrador, es gracias a la publicidad oficial. Es un círculo vicioso. Aquí en Sin Censura lo exhibimos en aquel mayo, si no me equivoco, de 2019-2020, cuando nos enterábamos de la cantidad exorbitante de dinero que se había aportado por parte del sexenio de Enrique Peña Nieto a cadenas como Televisa en publicidad oficial. Yo lo hice con mucho respeto, nos tomó así, pero en un diálogo, en un debate que tuvimos, yo insisto, es muy respetuoso con el presidente López Obrador, le plantea a nombre de Sin Censura nuestro pensamiento. ¿Cómo es que estamos convencidos en que la publicidad oficial no debe existir más? Y él me explicaba, el presidente, que lo hacían porque hay ciertos sitios a donde no llega el internet, a donde no llegan las redes, a donde no llegan los teléfonos celulares, en los que solamente hay una televisión impuesta por estos personajes durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, pues ya la realidad se está conformando de forma distinta. Hoy el presidente López Obrador incluso puede hablarnos de una apertura absoluta en cuanto a la cobertura de internet en México. Ha prometido que para finales de su sexenio podrá tener internet en todas partes en México. Creo que es el momento de pues arrancarle el cable a Televisa. Es el momento de desconectar a Televisa, a TV Azteca, a Grupo Imagen, al Financiero TV, a Milenio TV, a Telemundo, a Univisión. Es el momento de desconectarlos. Es el momento de mandar a la caja idiota a la chingada. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero no habrá mejor momento y lo único que los puede mantener a flote será esa infame publicidad oficial. Y con esto saludo a mi compañero y amigo y con quien pues he luchado durante años para que precisamente acabe la publicidad oficial, mi queridísimo Vicente Serrano, a quien déjeme decirle, admiro por toda su integridad y porque en medio de problemáticas terribles aquí en Sin Censura para poder mantener estos espacios a flote precisamente, se ha negado absolutamente a poner en riesgo su credibilidad, su integridad, su decencia, su honorabilidad al recibir publicidad oficial. Y por eso pues lo saludo con mucho gusto. Te saludo, Vicente, en una de las caídas de Televisa. ¿Cómo te va? Así es, va que vuela al precipicio, al abismo, la televisora de Emilio Azcarra Gallán. Mi querido Toño, te saludo con mucho gusto y saludo con mucho gusto a las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora.